Hola chicos, bienvenidos a la clase de física. El tema de ahora, la ley de Lenz, el sentido de la corriente eléctrica. Habíamos visto la FEM con la ley de Faraday. Hoy vamos a ver el sentido de la corriente eléctrica. Básicamente es lo mismo, ¿verdad? Vamos a ocupar una FEM igual a delta por IM, flujo en M, delta de T para N espiras. Vamos a ocupar básicamente las mismas fórmulas de la ley de Faraday. Ahora, vamos a ver el sentido de la corriente eléctrica. El sentido de la corriente eléctrica nosotros siempre la vamos a suponer. No es que ese es el sentido de la corriente eléctrica, no, es una suposición del que nosotros estamos haciendo. Ahora bien, si el sentido de la corriente eléctrica nos da positivo, quiere decir que lo supusimos bien. Pero si el sentido de la corriente eléctrica nos da negativo, quiere decir que va el sentido contrario al que nosotros hemos supuesto. No es que esté malo el ejercicio, sino que simple y sencillamente va en sentido contrario. ¿Por qué se los aclaro? Porque muchas veces uno de alumno comete el error de que, es que no me dio, o sea, me dio negativo, está malo. No, la corriente está buena, lo único que va en el sentido contrario al que nosotros hemos supuesto. Por eso se dice el sentido de la corriente, o sea, una suposición en el sentido de la corriente que nosotros hacemos. De igual manera, esto yo lo comparo con las leyes de Kirchhoff, cuando vimos los circuitos. Nosotros suponíamos, aquí va la corriente, aquí se bifurca, pero ¿qué sucedía si nos daba negativo? Iba para el otro lado, así de sencillo. O sea, no es que el ejercicio esté mal, veamos cómo lo vamos a trabajar la ley de Lenz para el sentido de la corriente. Vamos a aplicar la regla también de la mano derecha, o sea, es una regla que se da para el sentido de la corriente. Por ejemplo, nos dicen, por una bobina de 100 espiras, nos dice, y un área transversal de 4 centímetros cuadrados se hace pasar un campo magnético cuyas líneas de campo son perpendiculares al área transversal, de tal forma que el flujo magnético varía de 0 a 0.4 teslas en 0.02. Calcular la FEM inducida en la bobina. Ok, aquí vamos a calcular la FEM inducida. Entonces, ¿qué datos nos dan? Nos dan el número de espiras, ¿ya? O sea, nos dice, mire, son 100 espiras, ¿ok? Son 100 espiras. Nos dan, podemos calcular el delta del flujo. El delta del flujo es flujo 2 menos el flujo 1, ¿de acuerdo? Entonces, el flujo 2 nos dicen que va de 0.4 a 0, o sea, que el delta del flujo va a ser 0.4 menos 0 y es un 0.4 teslas, ¿de acuerdo? Entonces nos dice, vamos a calcular, ¿ya? Entonces, calculamos E, o sea, E, vamos a calcular la fuerza inducida, entonces E nos va a decir menos 100 por el delta del flujo, ¿ya? Que nos dio de 0.04, bueno, no, el delta del flujo lo vamos a calcular, como BA por coseno del ángulo, BA coseno del ángulo, BA coseno del ángulo, ¿de acuerdo? Entonces, el delta del flujo es B, que es 0.4 por un área de 4 centímetros cuadrados, ¿ya? Y el 4 por 10 a la menos 4, ¿sí? 4 por 10 a la menos 4, porque hay que pasarlo. Y coseno de 0, el coseno de 0 es 1, ¿ya? Y esto nos va a dar un flujo de, sería 0.4 por 4 por 10 a la menos 4. Y esto nos da 1.6 por 10 a la menos 4 tesla. Entonces, E va a ser menos 100 por 1.6 por 10 a la menos 4 entre el delta de T, que nos dice que es de 0.02 segundos. Entonces, la FEM inducida va a ser entre 0.02 por 100. Nos da que es de 0.8 menos 0.8 voltios. Ok. Esta es la FEM inducida. El sentido de la corriente.
Si nos dio negativo, quiere decir que el voltaje lo hemos supuesto al revés. Puede ser de que el voltaje lo supusimos que va de 2 a 1, entonces quiere decir que el voltaje va de 1 a 2, ¿ya? ¿Para qué? Para que en el 1 nos dé 0 y en el 2 nos dé negativo y aquí nos dé positivo. Quiere decir que nosotros supusimos que el voltaje iba de más a menos, ¿sí? De menos a más, de menos a más, cuando en realidad el voltaje va de más a menos. Por lo tanto, el sentido de la corriente también es de más a menos. Entonces, esta sería la respuesta. ¿Ya? Esta sería la respuesta. El sentido del voltaje va de más a menos, por lo tanto, el sentido de la corriente también va de más a menos. ¿Qué sucede si nosotros dejamos el sentido de la corriente de menos a más? Nos va a pasar exactamente lo mismo. Cuando desarrollemos el circuito, cuando calculemos la corriente, nos va a dar negativa. ¿Y qué sucede si nos da negativa? Quiere decir que va al sentido contrario. ¿De acuerdo, chicos? Ok, no se les olvide copiar la clase, anote las preguntas que tenga, vea el video las veces que quiera, en el cuaderno copie la clase y en la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Nos vemos en la siguiente clase de física.